Muy buenas tardes para todos. En el día de hoy tenemos el agrado de presentar el libro La marca de lo inhumano, escrito por Gustavo Pereira y Elena Modzelewski. Doctor en filosofía, Gustavo Pereira es autor de numerosos artículos y libros sobre justicia social, como también sobre teoría de la democracia y patologías sociales. Actualmente es corresponsable del Instituto de Investigación, Justicia Social y Desigualdades, recientemente creado en la Universidad de la República. Por su parte, Elena Modzelewski, también autora de varias obras, es doctora en filosofía y corresponsable del proyecto Educación para la Justicia del Instituto de Investigación, Justicia Social y Desigualdades de la UDELAR. Su trabajo se centra en la filosofía de las emociones y la formación ciudadana, con especial interés en las formas de exclusión y estigmatización. El libro que nos reúne propone una filosofía del estigma social que explora cómo se construyen y sostienen las marcas simbólicas que degradan la dignidad de ciertas personas o grupos. A través de esta obra, Gustavo Pereira y Elena Modzelewski revelan que el estigma no es solo un juicio equivocado o una emoción pasajera, es una estructura de poder sostenida por creencias, actitudes y emociones que muchas veces operan de forma automática e inconsciente. La marca de lo inhumano nos invita a mirar más allá de la costumbre, a cuestionar lo que damos por sentado e imaginar sociedades donde la igual dignidad no sea un ideal lejano, sino un punto de partida. A continuación, para comprender mejor la obra, escucharemos las palabras de los autores, así como la perspectiva y análisis de la senadora de la República, profesora de literatura y periodista Blanca Rodríguez, y del politólogo, profesor e historiador uruguayo Gerardo Caetano. Es un gusto estar aquí acompañando a los autores de esta publicación y también es un gusto que esta Feria del Libro esté ya encaminada y como siempre con tan buena compañía de público y con propuestas tan interesantes y con visitas tan interesantes de nuestro país y del exterior. Así que una vez más felicito a los organizadores porque sí que hay un enorme esfuerzo atrás de esta feria. Y tengo hoy entonces el gusto de estar en la presentación de este libro, La marca de lo inhumano, filosofía del estigma social. Para quienes estamos interesados desde siempre, pero con otras posibilidades ahora en temas sociales como la desigualdad, la pobreza, las diferencias sociales, pero también la aporofobia, que tenemos la convicción de que esos son desafíos para la democracia, para las democracias, de que de alguna forma son perforaciones, como les gusta decir a los politólogos, de la democracia. Este título, desde que Gustavo me lo comentó, me pareció, antes de leer el libro, muy tentador. Indagar en el estigma social, algo que de pronto se ha enfocado o hemos leído publicaciones que lo enfocan desde el punto de vista sociológico, pero en este caso ver la filosofía que sustenta el estigma social me pareció sumamente interesante, porque creo que realmente necesitamos estos aportes de la academia, necesitamos estas investigaciones, estos y muchos más necesitamos de la academia para poder trabajar en políticas públicas desde el conocimiento, desde los resultados de diferentes trabajos como las entrevistas y encuestas que ellos han realizado. Por lo tanto, me parece un insumo clave que llevaré a los lugares en los que este insumo tiene que estar, pero sobre todo quiero agradecer a estos académicos que hayan encarado este tema que no se agota aquí, pero que es una propuesta muy interesante, es un ensayo, de alguna manera, si tuviera que clasificarlo como género literario, que además tiene, obviamente, como todo buen ensayo, una profusa investigación previa, un acercamiento y una ejemplificación con teorías de los más connotados y de pronto más modernos y también más clásicos cientistas sociales. O sea que hay una robusta investigación atrás de las conclusiones que sustentan este trabajo
y además es un trabajo que nos va guiando, ¿no? Nos va guiando desde el principio en definiciones, en clasificaciones y en las distintas formas de estigmatización. Un ensayo que explica no solo lo que pasa con el estigma y los estigmatizados, sino también con los estigmatizadores. Y hay realmente un estudio que me parece muy importante sobre este tema. Y después de leer el libro, uno casi que siente que todos somos de alguna manera estigmatizados y todos somos de alguna manera estigmatizadores, por diferentes razones, por diferentes variables. Muchas de ellas están acá o casi todas están acá en este libro. Pero además de tener, bueno, lo engorroso que tiene un ensayo, que por momentos lo tiene, o sea, que requiere una lectura que no es para hacer en el ómnibus, es con mucha atención, nos aliviana de alguna manera todo eso en el mejor de los sentidos con ejemplos que sustentan esa teoría, tomados de la literatura, tomados del cine, de películas que se basan también en obras literarias. Y también uno puede acercar, y de hecho yo lo voy a hacer hoy acá, algunos ejemplos de la realidad que nos permiten también constatar muchas de las cosas que los autores sostienen aquí, ¿no? No solo todo se vuelve más llevadero, sino que todo se vuelve más claro. Pero a su vez este libro nos desafía enormemente, ¿no? Porque nos cuestiona fuertemente en esta sociedad donde todos podemos ser uno o lo otro, o las dos cosas a la vez. A veces sin darnos cuenta, tal como lo plantean los autores, aunque el estigma, en la verdadera concepción del término, si el estigmatizado no lo siente, es como que no se llega a sustanciar totalmente. O sea, tenemos que sentir de alguna manera o la vergüenza, o el miedo, o la presión o la represión de ser estigmatizados. Si somos inconscientes de que nos estigmatizan, bueno, el estigma está, pero se vive de otra manera, ¿no? El verdadero dolor del estigmatizado es cuando sí es consciente de que está siendo menospreciado y no tiene para él ninguna posibilidad de desafío, de sobreponerse, de pelear por desarmar esa marca que es el estigma. Existen muchas categorías de estigma. Y la mera declaración, digo mera como si fuera sencillo, pero la mera declaración de derechos, con todo lo que eso significa, con toda la lucha que hay atrás de cada derecho que se conquista, no termina con el estigma. Si ustedes piensan cuántos colectivos en nuestro país y en el mundo hoy han logrado con su lucha el reconocimiento de derechos, ¿dejan de ser estigmatizados por eso? ¿Dejan de sentir o de sufrir el estigma porque el derecho a ser lo que quieran está consagrado? Es algo que nos tenemos que proponer revisar. La primera obra literaria con la que ellos ejemplifican el estigma social es La letra escarlata de Hawthorne, en la que aparece una clarísima definición del estigma. Como yo les decía, implica el juicio de los otros y la conciencia de la persona estigmatizada de que está siendo estigmatizada, de que es diferente, de que no es aceptada, de que es despreciada. Y eso se puede manifestar, como les decía, en vergüenza, en miedo, en ocultamiento, en aislarse, en dejar de estar, en dejar de interactuar. Y ese es el caso de la protagonista, de Hester, la adúltera, que además tiene una A en su vestimenta, hecha de determinada manera. O sea, tiene una marca exterior que la identifica como tal, ¿no? Y es puesta para el juicio de sus contemporáneos, aunque tal vez, como dicen los propios autores, como ella se muestra arrogante y desafiante, no se llega a constituir esa noción de estigma en su total definición, pero en realidad es estigmatizada por el resto de la sociedad. ¿Y por qué está orgullosa? ¿Por qué se muestra arrogante, pese a que es una adúltera, pese a la maternidad prohibida? Bueno, yo eso lo dejo porque capaz que no leyeron el libro y yo lo voy a spoilear. Acá me comporto como profesora de literatura, interesar a la gente y que sigan solos. Pero ahí aparece otro dato interesante en el libro.
¿qué es la palabra estigma? A propósito de esa A, de esa marca, ¿qué es la palabra estigma? ¿De dónde viene? Viene del griego y está asociada a la denominación de tatuaje, ¿no? Es punzar, picar, lo que de alguna forma se hace con el tatuaje, que es una marca, el tatuaje. Los tatuajes hoy no tienen connotación negativa, más o menos. Me parece que más o menos para alguna gente todavía pueden tenerlo, pero en general es algo mucho más aceptado. En la antigüedad era más común y además es realmente una marca. O sea, nos hablan las historias de los tatuajes. Esto lo estudié a propósito de un libro sobre las marcas en la piel que tuve que escribir. Se hacen levantamientos de fosas donde hay cadáveres y donde hay restos de piel. El tatuaje, cuando es de color, permanece sobre todo, cuando es de color sobre todo, ¿no? Entonces, el término tatuaje tiene que ver con eso que es marca. El término estigma, perdón, tiene que ver con tatuaje, con eso que es marca. El estigma es una marca. Y también tiene que ver con el término estigmata, que así se referían a las marcas del cuerpo de Cristo. Lo que pasa es que esas marcas tenían otra connotación, ¿no? O sea, los esclavos podían ser tatuados, Cristo podía ser visto como un esclavo de Dios, y allí se mezcla esclavitud con divinidad, señalan los autores. Pero hay estigmas que se muestran con orgullo, ¿verdad? Hay estigmas que las personas lo viven desde esa condición como un desafío al resto de la comunidad. Lucen esas marcas con orgullo, pero el estigma desaparece por eso. La marca que se muestra con orgullo hace que el estigma desaparezca. El derecho que se consagra sobre una persona o un colectivo hace que el estigma desaparezca para el resto de la sociedad. Y bueno, un poco lo que aparece acá es que aun cuando la causa del estigma desaparezca, marca física o marca social, ese estigma puede seguir. Concretamente dice acá: aun cuando la causa original del estigma deje de existir, como dejar atrás una ocupación estigmatizante o haber superado una enfermedad mental, que es lo que se llama el estigma por características interiores, la marca persiste como una mancha difícil de borrar. Esta persistencia genera serias dificultades para que la persona estigmatizada pueda llevar una vida libre de su influencia. Ni la transformación de creencias sociales, ni las estrategias individuales de ocultamiento o modificación de comportamientos resultan suficientes para diluir completamente la marca. Una vez establecido, el estigma puede entrar en estado de latencia y quedar en un segundo plano, pero siempre existe la posibilidad de que reaparezca ante circunstancias que lo reactiven, como el surgimiento inesperado de información del pasado, el descubrimiento de una historia clínica, o la evidencia, porque hay enfermedades que estigmatizan, o la evidencia de una cicatriz. En estos estigmas también se cruza el poder, las relaciones de poder, porque muchas veces esa marca se impone desde un lugar superior, y también aparece aquí la caracterización del estigma como una patología social, ¿no? Y los autores se basan, por ejemplo, en Goffman para decir, bueno, hay estigmas vinculados a lo físico, hay gente que vive estigmas por determinada característica física, que tiene determinada característica de su cuerpo. Hay personas que viven el estigma por características más internas, como puede ser una patología mental, y está el estigma tribal, que es el que se basa en atributos raciales o atributos religiosos, ¿no? También el estigma se establece a partir de un comportamiento que pueden tener las personas que no es el esperado, o sea, no está reaccionando o no se está relacionando o no se está comportando de acuerdo a lo esperado en determinada circunstancia, ¿no? Lo que se llaman comportamientos desviados. Y es cierto que a veces la realidad, la evolución en lo que tiene que ver con la consagración de derechos se ocupan, que algunos de estos comportamientos que antes podían ser vistos como desviados ahora pasen a ser naturales y por lo tanto aceptados. Atrás de los estigmatizadores hay creencias, o sea, hay actitudes, hay emociones, reaccionan así estigmatizando porque de alguna manera hay algo en ellos que sustenta una consideración social, una consideración religiosa, una consideración filosófica.
Pero además el libro, y esto me pareció muy interesante, sobre todo para los temas que algunos queremos trabajar, reivindica como muy importante algunas instancias para poder pertrecharse en la vida y de pronto afrontar y llevar adelante estas cosas. Reivindica a través de autores como Honneth la importancia, por ejemplo, de instancias como el amor en la primera infancia, como el apego, como esa necesidad de estar contenido desde el nacimiento, acogido desde el nacimiento, y que de alguna forma eso refuerza algo que se llama autoconfianza en las personas. El amor les da confianza a estos niños que crecen en esos ambientes. Y la verdad que acá podemos poner ejemplos, todos seguramente, que no son de la literatura, que son de la vida real. Yo pensé inmediatamente en un drama que estamos enfrentando en nuestro país, que es el de los niños que nacen y quedan internados en el Pereira Rosell por meses y que nadie los reclama, no tienen destino, no hay una familia que los esté esperando, tienen que esperar que la justicia determine, investigue a ver si hay algún pariente biológico. A veces está sobrevalorada la biología en estos casos, pero bueno. Y si no, el tema de la adoptabilidad, que también lleva su tiempo. Entonces, todo ese tiempo es tiempo que este bebé recién nacido, que este niño, no tiene esas conductas de apego, por más que esté bien atendido, por más que le den la mamadera que le tienen que dar, que le cambien los pañales, no es el apego cultivado con el amor que puede tener con una familia, ¿no? Yo no digo familia biológica porque en realidad es tan biológico el que lo tiene como el que lo cría, el que lo quiere. Digo, por una familia, ¿no? Que puede ser una familia de crianza. Bueno, ahí ya estamos de alguna manera socavando una de las bases, la autoconfianza que lo puede llevar a ese niño, a medida que crezca, a tener una reacción y una actitud de mayor resiliencia frente a las dificultades que puede encontrar en la vida, ¿no? Son niños vulnerados de mil maneras desde que nacen. Y tienen derechos, porque el recién nacido tiene derecho. Por ejemplo, tiene derecho a un defensor, que no tiene. La construcción del autorrespeto, por un lado la autoconfianza, por otro lado la construcción del autorrespeto, que es el que se consagra con los derechos como ser humano. Y después la construcción de la autoestima, que tiene mucho que ver con la valoración que hacen los demás de las personas, que hacen los demás de nosotros. La estigmatización social perfora alguna de estas cosas, ¿no? Y uno de los ejemplos que también tiene mucho que ver con nuestra realidad, que ponen los autores, que lo estuvimos conversando recién, es la estigmatización que sienten muchas de las personas que reciben transferencias sociales. Porque van con esa tarjeta, la tarjeta TUS, o la tarjeta Uruguay Social al comercio, y todo el mundo sabe que son pobres, que por eso tienen esa tarjeta que los identifica. Y son entonces muchas veces estigmatizados y estigmatizadas. Y de hecho hay algunas experiencias que ellos recogen aquí a propósito del proyecto de investigación que sustenta este libro, que es Estigma y Pobreza, y que les permitió precisamente acceder a algunas de esas declaraciones que hacen las personas, verificar por parte de los autores esos diferentes tipos de estigmatización reflejados en el comportamiento de los demás, que el estigmatizado nota, que la nota, y eso lo puede retraer. Es una de las conductas más frecuentes. Avergonzar es una de las sensaciones más frecuentes. Esa gente que les dice a los que hacen la investigación, cuando la gente me ve, cuida sus cosas, se agarra la cartera, tiene miedo, obviamente. Un estigma que se puede reflejar en el lenguaje, y ellos hacen toda una reflexión a propósito de la importancia de lo lingüístico, pero también en una conducta sin palabras, ¿no? Que le hace sentir, cruzar la calle cuando viene una persona de determinado aspecto. Bueno, esas personas se sienten estigmatizadas. O cuidar los bolsillos frente a determinada persona o cuidar la cartera, eso es también algo que ellos sienten como una estigmatización. Y hay conceptos claves aquí, yo les decía al principio, a los que nos interesan temas como la desigualdad. Hay un concepto clave aquí que es el de la igualdad y el de la sensibilidad a la diferencia. Porque en ese concepto de que todos somos iguales,
muchas veces no vemos las diferencias y eso nos lleva a que algunas personas sean desiguales a otras. Ellos aluden incluso a la imagen de la justicia, de la balanza y la justicia con los ojos vendados, ¿verdad? O sea, que realmente no ve esas diferencias y realmente no verlas puede llevar a la omisión de consideraciones que son claves para determinadas personas y para impartir justicia. Esa consagración de la igualdad muchas veces debe pasar por determinadas discriminaciones positivas, ¿no? Lo vemos en el tema de la mujer, lo vemos en el tema de las personas con discapacidad. Si no se establece una cuota, muy probablemente el acceso no comienza. Lo vemos también en las personas afro. Está establecida la cuota en el Estado, la cuota en las empresas. Y hay mucha gente que dice, bueno, eso es una forma de discriminar. Bueno, es que si no es así, si no vemos esa diferencia, no hay igualdad de acceso, ¿no? Y eso es algo que también es un riesgo a la hora de defender la igualdad, ¿no? O sea, hay que ver las diferencias relevantes para que realmente el trato sea igualitario. Y ellos usan, bueno, yo mencioné un libro, mencionan películas. Hay una imagen que seguramente ustedes recuerdan y es una escena maravillosa de una película maravillosa que es La lengua de las mariposas, en base al libro de Manuel Rivas, el escritor gallego, excepcional también, porque ahí ellos estudian el rol de la vergüenza, el rol de la vergüenza y el miedo, ¿no? ¿Se acuerdan la escena final cuando al maestro Don Gregorio, ¿no? Don Gregorio, lo llevan preso en el franquismo con esas redadas brutales que hacían? Obviamente alguien lo había denunciado en el medio del pánico. Ustedes tendrían que escuchar los cuentos de mis padres españoles a propósito del pánico en los pueblos, de la gente que escuchaba atrás de las puertas para denunciarlos. Mi madre me contaba que de noche hablaban bajito porque sabían que siempre los estaba escuchando alguien y no es que estuvieran en la clandestinidad, eran seres humanos normales, pero bueno, ese terror llevó a mucha gente a denunciar cosas que no existían y personas que no existían y no solo pasó allá. Bueno, y allí al maestro cuando lo llevan, que había generado una relación preciosa con los niños y sobre todo con este niño, Moncho, que lo lleva a un descubrimiento de la naturaleza, que tenía un vínculo con su familia, que era muy querido, cuando lo llevan, la madre le dice al marido que él también le grite rojo, ¿no? Y todos los improperios que le grita a la gente, porque es la forma de demostrar que no era amigo de él, ¿no? Que no van a pensar que era amigo. Y el niño también sale corriendo y a ese maestro que adoraba le grita cualquier cosa, ¿no? Entonces allí es un estigma generado por la presión y por la represión, porque no es lo que ellos pensaban, pero se sienten obligados a estigmatizar. Y muchas veces también eso pasa en nuestras sociedades más modernas. Ellos también, los autores, trabajan muy bien el tema de la vergüenza y la desvergüenza, vinculada, por ejemplo, a los violadores de derechos humanos, si sienten o no vergüenza, o si precisamente sienten lo contrario, el orgullo de lo hecho. Entonces yo voy a compartir con ustedes un resumen que los autores hacen en determinado momento del libro a propósito de una definición que a mí me pareció fantástica y completísima de estigmatización, que dice lo siguiente: quienes son discriminados y estigmatizados son percibidos como personas que no cumplen con las expectativas de comportamiento que se tienen y por lo tanto no se les otorga el respeto o la consideración debida. A su vez, la persona estigmatizada puede internalizar este rechazo, asumiendo que ciertos aspectos de su identidad justifican esa percepción. Y como resultado, acepta la estigmatización. Cuando este proceso se completa, contribuye a que la persona estigmatizada desarrolle una sensación de inferioridad, viéndose a sí misma como no suficientemente digna o simplemente como alguien que se desvía de la norma, lo que genera inseguridad, depresión y hostilidad. Además, esta típica relación de negación del reconocimiento o menosprecio debilita las autorrelaciones prácticas de los individuos afectados, socavando las bases subjetivas de su motivación y comprometiendo su capacidad de participar en la vida social en términos de igualdad. En esencia, esto representa un desempoderamiento de los individuos afectados. Pero el libro se propone algo que a mí me pareció fantástico, que es dar insumos, brindar insumos para trabajar este tema, ya sea a través de políticas públicas, a través de generar una visibilización, ¿no?, de esta situación. Y
dan allí una serie de lineamientos, de alguna manera, de todos los anclajes que tenemos que desarmar previamente para poder trabajar este tema en términos de políticas públicas. Y yo no voy a spoilear eso, porque enseguida cuando nos sentimos tan mal y tan desafiados decimos, bueno, pero ¿qué hay que hacer? ¿Y ellos qué dicen que hay que hacer? Porque no es el caso del estigma, pero en muchas cosas tenemos como sobrediagnóstico y no sabemos qué hay que hacer. Bueno, en este caso los autores trabajan también el tema del estigma social y cómo podemos afrontar desde las políticas públicas ese estigma. Aquí hay pasos que buscan atacar algunas de las columnas vertebrales del estigma. Y antes de terminar, no quiero olvidarme de recomendar la lectura ecuánime de Moselewski, que yo creo que puede ser de gran ayuda para quienes estemos preocupados por estos temas, pero sobre todo saber que mientras estamos aquí hablando, hay niños que están esperando para poder encontrar el afecto, para poder encontrar su lugar en el mundo que les permita ser resilientes a todos los desafíos que implica la vida joven y la vida adulta en nuestro país, y sobre todo para de verdad vivir en democracia y con derechos que se respetan. Muchas gracias. Ni loca hablaba después de Gerardo, obviamente. Nunca. Y yo debo estar loco porque voy a hablar después de Blanca. Buenas noches. Quiero agradecer a los autores, a Gustavo, a Elena, en primer lugar por la valentía de haber escrito este libro. Es un libro rebelde, como el asunto que se plantea. No es un libro neutral, no se puede ser neutral. Una de las neutralidades que emergen cuando hablamos del estigma es justamente una parcialidad que ellos definen muy bien, que es la naturalización del estigma. Es esa construcción de un sentido común en donde los estigmatizados, y recordémoslo bien, porque esto es una cuestión de poder, como muy bien dicen los autores, no hay estigmatizados sin estigmatizadores. Nadie vive y sufre un estigma si no es porque hay quienes buscan estigmatizar. Y al mismo tiempo, para luchar contra la estigmatización, para luchar por la justicia, por la igualdad, hay que sustentar la idea de que esa lucha es una lucha profundamente subjetiva, es una lucha por el sentido, es una lucha justamente por construir imaginarios que orienten a la igualdad. Vivimos, lo vemos todos los días, en un mundo en donde, de la manera más siniestra, escuchamos en los ámbitos más inesperados, desde la Asamblea Nacional, desde la Asamblea General de Naciones Unidas hasta el ámbito que se quiera, quienes parten como una premisa de que, hay desigualdad y que esa desigualdad, fue construida, vaya a saber por quién, y emerge. Y como muy bien dicen los autores, lo primero para destruir esa estigmatización como premisa es justamente empoderar, es rebelarse contra eso. Muchas veces, justamente los estigmatizadores buscan eso, buscan que quien vive lo terrible de una situación de desigualdad incorporada, crean que eso es natural, eso es algo frente a lo que no se puede pelear.
es algo que hay que asumir. Bien, este es un libro que cruza bien la discriminación y su fondo emocional, que cruza bien algo que estamos viendo todos los días, que es el estigma como la negación de la humanidad. Estamos viviendo momentos en donde hay quienes están negando la humanidad a sus otros, construyen un nosotros y un ellos, en donde el ellos es un ellos en donde se discute la humanidad. Y esto es una vieja pugna histórica. Durante muchos siglos, bueno, se dudaba si la mujer tenía alma. En la conquista española y en la colonia española, bien, la lucha inicial fue asumir que los indígenas tenían alma, que eran humanos. Y también eso ocurrió con los negros, sacados de su hábitat, sacados de su lugar de origen y trasladados a otro continente. Ustedes imaginen lo que debió haber sido, si ya para Cortés, por ejemplo, el descubrimiento del Nuevo Mundo fue un impacto gigantesco, imaginen lo que era para un niño nacido en África, muchas veces secuestrado con la mayor vileza, después de un viaje terrible, bueno, llegar a un nuevo continente. Imagínense el impacto. El tema es de absoluta centralidad, es una interpelación interdisciplinaria, y eso es muy impresionante, como decía bien Blanca, la heurística, la documentación, los fundamentos, las evidencias emergen de la literatura y del cine. Y eso hace que los argumentos sean más persuasivos, porque justamente uno los puede incorporar más rápidamente. Y también nos lleva a un territorio que es un territorio que algunos han descubierto últimamente, que es la llamada guerra cultural. Algunos lectores tardíos y pedestres de Gramsci, bueno, han descubierto que la cultura define muchas cosas en una sociedad. Bien, chocolate por la noticia. Y hoy construyen toda una guerra cultural en donde el principal instrumento es la mentira. Estamos retornando a la política de la mentira, con la noción de Goebbels, pero con instrumentos de comunicación que permiten que ya no hablemos de una verdad repetida 1000 veces, no, hablemos de la posibilidad de una mentira vil repetida n millones de veces. Ahí está el estigma. Los autores hablan bien hasta qué punto la pugna por la imaginación, eso que suponemos que es tan abstracto, es el punto de partida para explicar la dinámica social. El concepto de partida, y aquí estoy spoileando, el concepto de partida para explicar la dinámica social y su relevancia para la estigmatización social es el de imaginarios sociales. Es ese conjunto de ideas, de representaciones, de imágenes que definen esa frontera que es móvil, en donde de un lado queda lo que no se puede hacer y del otro lado queda lo que se puede hacer. Y por supuesto los estigmatizadores, una y otra vez, buscan que esa frontera sea una frontera inmovible, inamovible. Bien, la lucha contra esa frontera de desigualdad, que entre otras cosas tiene que reivindicar la necesidad de luchar por la desigualdad. Porque hay algunos que en el continente más desigual del planeta creen que solamente basta luchar contra la pobreza y que si para
bajar la pobreza, hay que incrementar la desigualdad, bárbaro. Y no es así. Y América Latina lo demuestra. Y estamos viviendo una economía en donde, bien, una de las características más establecidas es el incremento de los superricos. No es el incremento de los ricos, es que los ricos son cada vez más ricos. Bien, poner el estigma, poner el asunto del estigma como un asunto sobre lo que hay que explorar, pensar a fondo, implica, por ejemplo, como dicen los autores, bueno, discutir los guiones del yo. Todos tenemos guiones, todos tenemos libreto, y el libreto nos lleva, como muchas veces se señala en el libro, a desplegar eso que muchas veces es la clave más dura del estigma, que es la repugnancia. Ustedes imaginen, lo decía bien Blanca, lo que significa que alguien se vea objeto de repugnancia por los otros. Y el hecho de que asuma que eso, contra eso no se puede pelear, porque es natural. Los autores hablan de reificación, de cosificación. Y allí, bueno, plantean hasta qué punto el estigma supone una imaginación distorsionada y cómo la estigmatización social muchas veces se define en una patología de la imaginación. Recordemos, y recordemos sobre todo en estos tiempos, cuántas veces la destrucción de un pueblo se construyó sobre mentiras llevadas a doctrina que suponían, bueno, un pueblo inferior, que suponían un nosotros naturalmente inferior. Y veamos hoy en el contexto internacional, y veamos cómo se concibe la política a niveles múltiples. Los autores, de una manera muy fundada, con múltiples referencias a autores clásicos, plantean, bueno, hasta qué punto el escenario de una pugna por la igualdad supone la disputa, supone el conflicto por la imaginación, supone debatir los guiones del yo. Claro que sí. Y eso no supone reivindicar lo políticamente correcto, y eso no supone coartar la libertad, todo lo contrario, supone asumir la libertad como un soporte de la igualdad, supone asumir la libertad como aquello que, para fundarse, necesita de la libertad de los otros y no se construye contra la libertad de los otros. Aquello tan manido de que parece que hay algunos más libres que otros. ¿Por qué? Y bien, porque se permiten perfiles de imaginación para justamente construir una relación de poder que los favorezca. De manera muy clara, los autores refieren que la dimensión de esta pugna es el poder, y que el poder no radica en algún palacio de invierno. El poder está disperso, y el poder radica en las personas, en las creencias, en las representaciones, muchas veces en las referencias culturales. Y allí, en determinado momento del libro, los autores hablan de los rasgos del poder. Y esto es muy importante advertirlo, los rasgos del poder. Porque si alguien cree que la estigmatización no tiene que ver con el poder, se está equivocando. Es una de las dimensiones fundamentales del poder. Y el poder es relacional. El poder inscribe y construye una relación. Muchas veces
la dimensión fundamental es la transferencia de poder. Es como muchas veces, con falta de autoestima, los estigmatizados transfieren poder a los estigmatizadores. Es un asunto estructural, no es algo que se construye vagamente en cada una de las personas. No, forma parte de la dimensión estructural de una sociedad. Obviamente que el poder revela dominación y coordinación comunicativa. Las lógicas de la comunicación, si creemos que son transparentes, bueno, vamos a legitimar opacidades que justamente lo que alientan es al estigma y lo que alientan es el soporte del poder. Y los autores no se quedan simplemente en la descripción. Terminan su libro con referencias centrales para cómo superar el estigma. Y allí, bien, hay claves fundamentales. Hay claves fundamentales que refieren, por ejemplo, a la ética democrática. La democracia requiere luchar contra la estigmatización. No hay democracia en sociedades en donde buena parte de la población está bajo referencias de estigmatización. No la hay, no la hay. La democracia no es solamente el ejercicio de las mayorías. La democracia no es solamente la reivindicación formal de las libertades. No, la democracia requiere pugnar contra la estigmatización, tanto contra la estigmatización cultural como contra la estigmatización social y económica. Entonces tenemos que cuestionar mucho cuando un gobierno, un colectivo, un partido, bueno, de un modo u otro, porque hay muchos perfiles para llegar a la estigmatización, bueno, naturalizan eso que, bien, siempre hubo pobres, siempre los habrá, eso es una creación, vaya a saber de qué dioses, pero eso es algo que portamos. Y de lo que se trata es de alentar la puja por ser cada vez más rico, porque en algún lugar esa riqueza derramará. Y allí los que no estaban convidados a la fiesta, bueno, recogerán algo. Y aceptar eso, y se puede aceptar de múltiples formas y maneras, porque muchas veces se cuestiona eso, pero finalmente se lo acepta en forma aleatoria. Asumir eso como premisa que no se puede cambiar, bueno, supone una ruptura contra la ética democrática. La ética democrática, como muy bien dicen los autores, supone una relación entre libres e iguales, seres libres e iguales, que por supuesto reconoce eso que Blanca señalaba también, que justamente para construir igualdad hay que reivindicar la lógica de la desigualdad natural, porque muchas veces si buscamos homogeneizar, lo que construimos son nuevos estigmas. Y tratar igual a los desiguales genera mayor desigualdad. Y ahí está el origen de todas las políticas de inclusión positiva. Por supuesto que se necesita inclusión positiva. Y cuestionar en el siglo XXI, en el Uruguay del divorcio por la sola voluntad de la mujer, en el Uruguay que buscó la idea de construir un país modelo en el que los pobres fueran menos pobres y los ricos fueran menos ricos, aunque esa frase ya haya sido olvidada por muchos. Bueno, es de alguna manera algo inadmisible. Yo también, y no lo voy a spoilear, los insto a que lean
la descripción de la lectura ecuánime como un instrumento para confrontar los estigmas. Y les señalo la vigencia de este libro. Este libro no se lee, como alguna vez escuché, como un elogio a un autor que realmente no merecía elogios. Este libro no se lee en bajada. Los libros que se leen en bajada, por favor. Este libro requiere relectura, requiere reflexión, requiere pensamiento. Y eso es lo más importante, no nos deja iguales. Trata de un asunto de enorme vigencia que nos habita hoy, tal vez en algunos sentidos más que nunca, pero es un libro que no nos va a dejar igual. Y yo quiero referir la forma en que termina el libro, porque esto no es una novela en donde yo una vez vi a un presentador de una novela que contó el final. No. Si fue una novela, si hubiera sido una novela, no contaría el final. Pero esto no es una novela. Como bien ha dicho Blanca, es un ensayo. Ese género tan maravilloso, que no es contrario a la investigación, sino que incorpora la investigación con la reflexión y que se anima, y esto es muy importante en estos tiempos, se anima desde la academia no a pensar en un microcosmos del cual soy hiperespecialista, no, se anima a discutir los grandes asuntos del mundo, porque en definitiva, entre esas muchas cosas que somos, también somos el mundo, somos seres humanos. Entonces, solamente desde una visión muy chiquita, muy mezquina, podemos, eludir algunos temas porque son temas macro y refugiarnos en una delimitación microcósmica para ser el gran especialista de eso. Yo quiero terminar leyendo el final, porque me parece que ahí hay un rumbo, y es el rumbo del libro. La igual dignidad, norte normativo que ha orientado nuestro trabajo sobre el estigma, exige enfrentar este fenómeno y, a pesar de su persistencia, transformar su incidencia en la vida social. Se trata, en última instancia, de garantizar el corazón y el sostén de toda democracia. Ciudadanos libres e iguales. Ciudadanos libres e iguales, con suficiente autorrespeto, autoconfianza y autoestima para conducir sus vidas en relaciones simétricas con otros. Capacidad de realizar reclamos y de resistir a los enemigos de la vida ciudadana. Que así sea. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora hablar después de estos presentadores es como, voy a tratar de ser breve. En realidad, por suerte, como que creo que planifiqué algo que no va a pisar mucho lo que han mencionado, que me encantó toda esa mirada que le dieron al libro. Yo lo que me gustaría contarles es compartir mi mirada sobre este libro, o sea, lo que a mí me aportó escribirlo y estudiar para él, y también cuáles son mis aportes al libro. Y en mi caso el aporte tuvo dos ejes, ¿no? Por un lado, una reflexión metodológica desde la fenomenología crítica, que toma como instrumento la literatura, que es algo que yo amo y me gusta mucho trabajar con la literatura. Y por otro lado, la exploración de las emociones implicadas en la experiencia del estigma, en especial la vergüenza, que es una emoción que me interesa muchísimo, y de cómo estas emociones pueden pensarse en clave educativa.
No sé, quienes me conocen saben que trabajo en educación emocional, pero desde este punto de vista filosófico, ¿no? Entonces, bueno, iba a empezar explicando cómo entendemos el estigma, pero ya lo han dicho los presentadores, esto sí lo puedo obviar, y es que el estigma es una especie de autodiscriminación. Quien no comparte las creencias de la sociedad que lo discrimina, entonces no puede ser estigmatizado. Quien es estigmatizado es quien se autodiscrimina a su vez. Entonces, por eso hay que trabajar en esas creencias que están en la sociedad y que circulan sin que nos demos cuenta. Y bueno, la emoción más importante del estigma es la vergüenza. Y el problema es que la vergüenza es una emoción silenciosa, porque justamente si uno tiene vergüenza va a tratar de que no se note, que no se note ni siquiera por qué. Es difícil de nombrar, pero es muy eficaz a la hora de regular la vida social. Entonces no se limita a un sentimiento íntimo, actúa como un mecanismo colectivo que nos dice qué es aceptable y qué no lo es, quién puede mostrarse y quién debe ocultarse. La vergüenza señala, controla, ordena jerarquías y muchas veces sin darnos cuenta la reproducimos en nuestras relaciones cotidianas, ¿no? Entonces, ¿cómo estudiar una emoción tan esquiva como la vergüenza? Y nuestra apuesta y mi aporte en particular, por mi amor a la literatura, fue abordarla justamente a través de la literatura. Entiendo a la literatura no solamente como un simple espejo de la realidad, sino como un laboratorio narrativo, un laboratorio de experiencias, como dice el filósofo Paul Ricoeur, en que las emociones se vuelven observables. Y ahí es allí donde el lenguaje cotidiano tiende a callar o a simplificar, la literatura nos ofrece matices, metáforas, escenas, ¿no? Entonces, en los personajes literarios donde se encarna el estigma, podemos percibir cómo se experimenta esa vergüenza, cómo se silencia, ¿no? Y en este sentido, en el libro afirmamos que nuestra metodología se inscribe en lo que denominamos fenomenología crítica, que es una perspectiva que, por un lado, se detiene en describir con cuidado la experiencia vivida. En este caso, lo que a mí más me interesa es cómo se vive esta vergüenza. Y por otro, es crítica esta fenomenología porque la somete a un análisis que permite desvelar las estructuras sociales, culturales y normativas que la sostienen. Entonces, de esta manera contribuye a reproducir, en realidad permite pensar cómo contribuimos a reproducir exclusiones y, bueno, lo pone en tela de juicio esas actitudes que tenemos, ¿no? Entonces yo quiero leer, ahora que hablé de literatura y de la fenomenología crítica, dos casos, porque literatura y narraciones pueden ser tomadas en su más amplio sentido y no solo son obras literarias, sino también son los relatos que nos hacemos y que hemos recogido en las entrevistas, y es muy importante decir que las entrevistas no las hicimos nosotros, sino que fueron hechas por el equipo que formó parte del proyecto. Está todo eso explicado en el prólogo. Y bueno, voy a leerles un diálogo que forma parte de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Y en este diálogo es entre Juan Preciado, el protagonista que busca a Pedro Páramo, y recorre el pueblo buscándolo, y una mujer que lo informa de la situación del pueblo y las personas que lo habitan. Y hay un llamativo ejemplo de estigma. Dicen, el intercambio es este:
¿A dónde fue su marido? No es mi marido, es mi hermano, aunque él no quiere que se sepa. ¿Que a dónde fue? De seguro a buscar un becerro cimarrón que anda por ahí desbalagado. Al menos eso me dijo. ¿Cuánto hace que están ustedes aquí? Desde siempre. Aquí nacimos. Nunca salgo yo. Aquí donde me ve, aquí he estado sempiternamente. Bueno, ni tan siempre, solo desde que él me hizo su mujer. Desde entonces me la paso encerrada porque tengo miedo de que me vean. Él no quiere creerlo, pero ¿verdad que estoy para dar miedo? Y se acercó a donde le daba el sol. Míreme la cara. Era una cara común y corriente. ¿Qué es lo que quiere que le mire? ¿No me ve el pecado? ¿No ve esas manchas moradas como de pote que me llenan de arriba abajo? Y eso es solo por fuera, por dentro estoy hecha un mar de lodo. ¿Y quién la puede ver si aquí no hay nadie? He recorrido el pueblo y no he visto a nadie. Eso cree usted, pero todavía hay algunos. Y aquí queda clarísimo cómo el estigma se carga incluso cuando el interlocutor no ve nada, ni siquiera forma parte de esa cultura, pero es la persona estigmatizada la que lo siente. Por eso el problematizar la vergüenza es tan importante. Y luego voy a leer un fragmento de una entrevista. Este es un hombre joven de nivel socioeconómico bajo, según fue clasificado por las personas entrevistadoras, y él dice: es difícil, pero se puede. Yo no he salido porque no he puesto mucho de mi parte para conseguir algo mejor. Entonces ahí se observa la autoculpabilización de este hombre, que en realidad, de verdad, no ha salido porque no ha puesto mucho de su parte. Yo que provengo de la educación desde toda mi vida, he visto estudiantes en instituciones públicas y privadas, y he visto muchísimos que no han puesto mucho de su parte, pero igual salían adelante, porque tenían una historia diferente. Entonces, lo importante que es atender a las historias de las personas, ¿no? Las narrativas de estas personas. Bueno, y como mencionaron, la lectura ecuánime es mi propuesta a que los relatos lleguen a la educación formal, sería lo más deseable, pero todavía está remontando recién la idea de lectura ecuánime. Y pretende promover una discusión grupal entre los estudiantes sobre las historias y los personajes que forman parte de esos relatos. No me quiero extender mucho más, tendría mucho más para decir, pero creo que necesitamos ejercitar la conciencia emocional, es decir, aprender a notar qué sentimos, qué sienten los demás y qué consecuencias tienen esas emociones en la forma en que tratamos a los demás. Y bueno, creo que esta propuesta educativa aspira a eso. Todavía no tenemos pruebas de que vaya a ser ninguna panacea, pero estamos apostando a ello. Y entonces quisiera cerrar con una idea que atraviesa todo el libro, y es que la marca de lo inhumano nos muestra que el estigma no es un fenómeno lejano, reservado para otros, sino una trama en la que todos participamos, muchas veces sin advertirlo, y que solo el reconocer cómo la vergüenza y otras emociones nos moldean, podremos imaginar vínculos más justos y menos crueles. Bueno, gracias. Antes que nada, agradecerles a todos que hayan venido, que estén acá. Entre ustedes hay muchos amigos de distintas épocas.
nuevos amigos, amigos recientes, estudiantes de distintas generaciones, colegas, bueno, toda gente querida. Y ustedes y estos presentadores de lujo que tenemos han hecho que el libro comience de la mejor manera, ¿sí? Que este sea el mejor inicio posible para la publicación del libro. También quiero agradecer especialmente a Fundación de Cultura Universitaria, que hizo posible la publicación de este libro y que lo hizo con unos parámetros de calidad magníficos, ¿sí? No hay nada que envidiarle a ninguna editorial internacional. Una advertencia para la lectura, y es simplemente para que sepan a quién odiar: toda la aridez que puedan encontrar es mi responsabilidad. Bien, y voy a contar algunas cosas de la génesis y algunos rasgos que a mí me parece que son rasgos distintivos del libro. Acércate más al micrófono. Bueno, para empezar, el surgimiento, ¿no? El libro es el resultado, como ya han comentado, es el resultado de un proyecto de investigación que llevamos adelante con el Grupo Ética, Justicia y Economía de la Universidad de la República. Y hay una noticia buena para dar sobre esto, y es que el grupo ha desaparecido, ¿sí? Y desapareció porque pasó a ser parte del Instituto de Justicia Social y Desigualdades, que está funcionando, que aprobó la Universidad de la República y que está funcionando hace unos 3-4 meses. Entonces el libro tiene la particularidad de haberse iniciado en Ética, Justicia y Economía y de haber sido finalizado en este nuevo instituto. Y con orgullo decimos que es el primer libro del instituto. Pero bueno, esta investigación surgió porque teníamos como preocupación inicial la estigmatización que suponíamos existía hacia las familias que recibían transferencias monetarias por parte del Estado. Es decir, el trabajo empírico que hizo nuestro grupo de investigación confirmó esto. Y bueno, y con Elena nos animamos a seguir, a ir un poquito a más, y tratamos de desarrollar una explicación con ambición filosófica de este fenómeno. Y por eso es que lo terminamos llamando Filosofía del Estigma Social, ¿sí? El subtítulo es, capaz que puede ser un poco ampuloso, pero pretende ser al menos una contribución a una filosofía del estigma social. Y en esto en el trabajo buscamos obtener, alcanzar la mayor precisión conceptual posible, porque sabemos que si lo logramos o si nos acercamos, vamos a ser capaces o podremos contribuir a intervenir para remover este fenómeno, al menos de una forma, no sé si de la mejor forma, pero por lo menos podremos hacer una contribución a eso. Y como siempre, desde la Universidad de la República, que es nuestra casa, queremos ser parte de las soluciones para los problemas del país. Yendo a lo estrictamente conceptual, el estigma, como ya lo han comentado y lo han definido, es principalmente una relación, ¿sí? Es una relación en la que se percibe una diferencia que se desvía del comportamiento esperado, y esa diferencia es valorada negativamente, al punto de generar una marca a la que se asocia especialmente la vergüenza. Esa es como la emoción reina en el estigma, por eso Elena se concentró tanto en ello. Nosotros en la elaboración del libro, para contarles, tratamos de incorporar algunas perspectivas que creemos contribuyen, y para eso utilizamos una metodología que creemos que es mínimamente novedosa y que consiste en utilizar varias perspectivas convergentes para explicar un fenómeno complejo. Este tipo de fenómenos, por ejemplo el de la estigmatización, pero hay otros, tienen como característica el que no son completamente capturables por una sola perspectiva, y por eso es que ustedes van a encontrar varias, ¿sí? Entonces el estigma, como ya han dicho Blanca y Gerardo, es una relación de reconocimiento distorsionada o de menosprecio. También es una patología social, o más precisamente una patología de la imaginación, y es un fenómeno que también puede ser explicado en términos de alienación. Y por supuesto, tanto su génesis como su reproducción son parte del ejercicio del poder. Estas son algunas de las perspectivas que están en el libro, ¿sí? Es decir, el estigma puede ser explicado desde todas estas luces.
Pero probablemente una de las que más hemos enfatizado es la de caracterizar al estigma como una relación de reconocimiento. Si en particular, reitero, como una relación de reconocimiento distorsionada o de negación de reconocimiento que lleva a negar la humanidad del otro. Por lo tanto, estamos hablando, en el caso del estigma, de relaciones de menosprecio o de deshumanización. De ahí el título, ¿no? De ahí lo de la marca de lo inhumano. Y estas relaciones tienen su principal característica, como han señalado también los presentadores, en que hipotecan o tienden a socavar, a comprometer la vida pública de las personas. Es decir, hipotecan la posibilidad de tomar parte en la vida de la sociedad en términos de iguales. Y esto es porque socavan la estructura motivacional de las personas, como perfectamente lo presentó Blanca. Blanca, acabas de aprobar el curso de Ética 2, con eso. Lo que se compromete es el autorrespeto, la autoestima y la autoconfianza. La estructura motivacional de las personas está constituido por eso. En consecuencia, la estigmatización social es condenable tanto desde un punto de vista universal, al negar nuestra humanidad, como también desde un punto de vista político, al comprometer severamente nuestra condición de ciudadanos. Entonces, en este proceso, en esta relación, uno de los puntos importantes y recurrentes en la caracterización de esta génesis y reproducción del estigma es que interviene algo que llamamos trama cognitiva, ¿sí? Es decir, las relaciones se constituyen a partir de una trama cognitiva que está constituida por creencias, emociones, actitudes, gestos, que son los articuladores de las relaciones sociales y en eso tienen una complejidad o aspiramos o tratamos de dar cuenta de una complejidad que excede por mucho al lenguaje verbal. En esta trama cognitiva o esta trama cognitiva es la que convierte a una etiqueta en una marca a partir de estereotipos, que son parte del trasfondo de nuestras creencias compartidas. Bien, y a partir de esto es que surge esa necesidad de intervenir para remover la marca, ¿no? Por esta característica deshumanizadora que tiene el estigma. Pero para hacer esto seriamente, una de las cosas que planteamos es algo que denominamos la persistencia de la marca, ya que el estigma, al igual que en sus primeros tiempos, cuando eran tatuados, es una marca muy difícil de remover, ¿sí? Especialmente por algo que tratamos y que presentamos yo diría que con redundancia, que son las actitudes implícitas. Las actitudes implícitas son, para decirlo en una oración, son respuestas no conscientes y automáticas que incluso pueden ir en contra de nuestras creencias y son un factor determinante de la reproducción de este tipo de relaciones, que hacemos, reitero, incluso en forma no consciente. En el libro proponemos algunas formas de intervenir para modificar este tipo de relaciones. Muchas de ellas están signadas por algo en lo que insistimos durante muchísimo tiempo y que es la introducción de disonancia cognitiva como mecanismo, como forma de disparar procesos de reflexión que pueden rearticular, ¿sí? Pueden darle una nueva significación a esa trama cognitiva estigmatizante. Y también, como van a ver, y como ya han comentado, la literatura es un medio privilegiado, tanto para la descripción del fenómeno como para pensar en posibles alternativas o posibles caminos de resignificación del estigma. Por supuesto que la lectura ecuánime es uno de los núcleos de las propuestas que hacemos y también el diseño de contextos de elección, eso que los filósofos o que en el campo de la filosofía se llaman empujones o naches. Pero bueno, sabemos que todo esto es bastante duro o bastante difícil de lograr y por eso no tomamos una actitud ingenua y sabemos que es difícil de lograr por esta idea de la persistencia de la marca. En última instancia, en este tipo de relaciones estamos hablando de poder, ¿sí? De una forma de poder cognitivo, ¿sí? Que se impone sutilmente y que reproduce estas relaciones y también
también va a ser una forma de poder la que puede transformar y remover estas relaciones deshumanizadoras. Nuestra intención en el libro ha sido simplemente contribuir a comprender y contrarrestar la estigmatización, es decir, que al remover la marca podamos reconquistar nuestra humanidad. Todo esto lo decimos en una época que está asignada por la crueldad, en la que se puede odiar, discriminar, despreciar, abierta y orgullosamente. Entonces, con Elena queremos que este libro pueda ser una pequeña herramienta para que desde las instituciones y también desde nuestras prácticas de convivencia nos relacionemos de una forma que nos permita vernos y sentirnos como iguales, habitando espacios en los que prima el reconocimiento recíproco. Gracias. Bueno, muchas gracias.